el sufrimiento a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, hermano. Miren, mi hermano y mi hermana, del día de hoy, la Biblia, hermanos, no nos aclara todas las preguntas relativas, hermanos, a la existencia del mal. A lo mejor no entendió lo que yo dije, se lo voy a explicar. Hay cosas que nos preguntamos, hermanos, sobre la existencia del sufrimiento. Nos preguntamos, bueno, y si Dios es bueno, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué Dios permite que haya gente mala? Además, hasta el simple hecho de que seamos pecadores nosotros, aún estando en Cristo, tiene un propósito divino, hermanos. No, tengo un pasaje ahorita en la mente y se me escapa, pero dice que nuestro pecado hace que tengamos a Dios por puro y santo, hermanos. ¿Me está entendiendo? Si mirásemos a los pecados, ¿quién podría estar en pie delante del Señor? Todos somos pecadores, hermanos. Ahora, le vuelvo a repetir, la Biblia no nos dice por qué sufrimos. La Biblia no nos dice por qué Dios permite que suframos. Hay preguntas que a lo mejor tú te harás, ¿verdad? Que la única respuesta es, no hay respuesta, confía en Dios. Ahora, yo te voy a dar unos versículos, ¿verdad? Hermanos, sobre este tema. Porque la Biblia sí nos muestra, escúchame bien, sí nos muestra las diferentes facetas del sufrimiento. En todo lo que es la palabra de Dios vemos el sufrimiento. Desde el Génesis. Hermano, el sufrimiento es considerado como, ¿cómo le pudiera decir esta palabra? Intrusión. Como un metiche, hermano. ¿Conoce a alguien metiche? Está usted hablando con alguien y llega un metiche y no lo deja ya hablar, ¿verdad? Se mete en la conversación. Bueno, hermanos, el sufrimiento fue alguien que como un intruso vino a este mundo en el orden original de la creación. Allá en el jardín del Edén, hermanos, todo era perfecto. No había muerte. No había tal cosa como el dolor o el sufrimiento, hermanos. En el jardín del Edén todo era perfecto. Es más, tan perfecto era que Adán no tenía suegra, se imagina. ¿Verdad? Ese es chiste, hermanos. Se puede reír también de vez en cuando. Hermanos, pero este intruso llegó al jardín del Edén en la creación, hermano, allá en el principio, en el Génesis, y entró, hermanos, como un intruso, y vino como una de las consecuencias del pecado. Hay muchas cosas que no existían en el jardín del Edén, ni la lluvia, hermano. Dice la Biblia que Dios le dijo a Noé que construyera un barco, hablándole de cosas que aún no se veían, hermano. Habla de la lluvia, ¿verdad? Dice que un vapor regaba toda la tierra, hermanos. Nunca había llovido hasta los días de Noé. Pero lo que sí es un hecho, y que Génesis 3, hermanos, 16 al 19, vamos ahí, hermanos, a ver, porque es lo que vinimos a aprender la Biblia. ¿Cuándo entró el intruso, dolor, sufrimiento a la creación, al mundo? Bueno, vemos ahí, ¿verdad? Mira, antes de leer los versículos que hablan del sufrimiento, vamos a recordar que Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran de un árbol. Dijo, de todos los árboles pueden comer, menos del que está en medio del huerto. Y la serpiente, hermanos, como siempre, es el diablo, engaña a Eva, Eva come, desobedece a Dios, y luego le ofrece del fruto prohibido a Adán. Entonces desobedecen a Dios, hermano, y esto es el primer pecado, hermanos.
la desobediencia. Primer pecado, o el pecado, dice mucho el pecado original. Más que nada, mi hermano, mi hermana, es la desobediencia. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Ahora, ¿qué pasó, hermanos? En consecuencia de esta desobediencia, vamos a leer versículos 16 al 19. Vamos a leer desde el 13, hermano. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, mire, hermanos, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí no es de que nosotros le podemos machacar la cabeza al diablo, hermano. No se vaya con la finta. Aquí es Jesús, hermano. La promesa de la venida del Mesías, hermano. Jesús es el que vino para deshacer las obras de Satanás. Pero allá en el principio, Dios dijo a la mujer, versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mire, hermano, aquí entró el intruso. El sufrimiento, el dolor. No había dolor, no había tristeza, no había lágrimas, hasta que Adán y Eva desobedecieron al Señor. ¿Está bien? Constituye una de las consecuencias del pecado. Es consecuencia del pecado. La gente sufre por desobedecer a Dios. ¿Está bien? Adán y Eva, hermanos, sufrieron. Cuando iban a hacer Lea, dice mi esposa que habían 3 muchachas ahí en la sala de espera, y estaban bien contentas, estaban por dar a luz. Y mi esposa estaba con unos gritotes, creo que fue cuando nació Daniel eso. Mi esposa estaba con unos gritotes. Y las muchachas se burlaban de mi esposa. Como que qué exagerada, qué ridícula. Pero a estas muchachas les iban a hacer una cesárea. Ahora yo no entiendo eso, pero las mujeres sí lo entienden. ¿Verdad? Una mujer comprende lo que le estoy diciendo ahora. No es lo mismo que le saquen al bebé rajándole la panza y cosiéndole a que usted sienta los dolores del parto. Cuando nació, dijo la doctora, quiero que usted entre. Digo, a ver el nacimiento de mi hija. Sí, con mucho gusto sí entro. Y le digo, ¿y eso a qué se debe? Dice, porque queremos que vea cómo sufre su mujer y se desanime de tener más hijos. Además, cuando yo entré decía, ¿por qué maltratan a mi esposa? Mi esposa estaba gritando, hermanos. Y luego pasaban los minutos y ya yo me desesperé y me puse del lado de los doctores. Échale ganas, mujer, ¿qué estás ahí batallando? Empújale. El dolor vino como consecuencia del pecado, hermanos. Y muchas veces, hermanos, en nuestras vidas también, el dolor es resultado natural de una mala conducta. Hermanos, escúcheme bien, la cosecha del pecado. Vamos a buscar en la Biblia Oseas 8:7, hermanos. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Oseas 8:7. Ánimo, Pablo, que no estamos en la plaza.
Oseas 8:7, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. A ver, déjame ver si estoy bien en este versículo. Oseas 8:7. Bueno, está hablando de la ley, hermanos. Este pasaje es más claro allá en Gálatas. Mire, vamos a Gálatas 6. Y ahorita va a entender usted ese versículo, va de que uno siembra y no recoge nada. Pero Pablo nos dice sobre esta misma ley algo diferente, hermanos. O algo que añade a lo que dice Oseas. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 7, hermano, dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mire lo que dice Pablo, de Dios no te puedes burlar. Te puedes burlar de tu papá, te puedes burlar de tu mamá, te puedes burlar del pastor, te puedes burlar del tránsito, te puedes burlar de la policía, pero de Dios no. Mira, cada una de estas cosas que te digo tiene un porqué. Hay jóvenes que se esconden de sus papás para hacer lo malo. Niños y jóvenes se esconden para hacer lo malo. Si no me ve papá, no pasa nada. No, hermanos, sí pasa. El hecho de que nadie te mire no quiere decir que sea bueno lo que tú haces a escondidas. ¿Me está entendiendo el día de hoy? Yo le digo a Víctor Daniel, aquí está Víctor Daniel, si quieren pregúntenme. ¿Verdad que sí, Daniel? Yo le digo a Daniel, si es malo cuando yo estoy, es malo también cuando yo no estoy. ¿Me está oyendo, hermanos? Pero tú te puedes esconder de tu papá y de tu mamá para hacer lo malo, ver algo sucio, a decir malas palabras. Yo le pedí a Santa Claus, ¿verdad? Mi última cartita a Santa Claus fue un cassette de Control Machete. Yo no sé si ustedes sepan qué es Control Machete, pero es música de la peor, hermanos. Dijo mi papá, tú ya sabes que Santa Claus no existe. Yo le ganaba a mi hermano con 6 años, así que yo tenía 12, mi siguiente hermano tenía 6 y el otro tenía 4. Entonces dice mi papá, no les digas a tus hermanos. Yo no entiendo eso, hermano. La verdad yo hubiera preferido que me dijeran la verdad. Yo me peleé en la primaria porque un niño me dijo que Santa Claus no existía. Le rompí la nariz y Santa sí existe y bolas, perico. ¿Se imaginan? Defendiendo una mentira. Tampoco los Reyes Magos existen. Pero hay papás, y aún cristianos, papás cristianos, que les dicen a sus hijos que los reyes les traen los regalos, ¿verdad? Ahora, hermanos, el asunto aquí, ya me perdí, siempre me pasa cuando estoy predicando y me voy. Sí. Yo le dije, está bien, y él dijo, ¿qué quieres de regalo en Navidad? Un cassette de Control Machete. Ya me habían regalado un Walkman. Yo sé que estoy hablando en japonés para los niños y jóvenes. ¿Cuántos recuerdan los Walkmans? ¿Nadie? Sí, de los años del caldo, ¿va? La cajita así para meterle el cassette. Decimos cassette y los niños ya no saben qué es un cassette, hermano. Y teníamos ahí, el Walkman con los audífonos. Y hermanos, ahí yo escuchaba mi música de Control Machete, de Molotov, de Cypress Hill. Pura música que hablaba de pecado, hermanos. Yo todavía no era cristiano, obviamente. Y un día, hermanos, que se va mi papá y mi mamá, no sé a dónde fueron, no me acuerdo, eso no me acuerdo. Se fueron a comprar mandado, no me acuerdo, hermanos. Fueron a Soriana, fueron un mandado. Mientras ellos no estaban, yo dije, pues ahora no están mis papás.
Se habían llevado a mis hermanos, estaba yo solo en casa. Que prendo el estéreo que tenía mi papá, hermanos, una cosa de este tamaño, un estéreo grande, hermanos, unas bocinotas que tenía ese estéreo. Y que pongo mi música de Control Machete. Todavía me acuerdo, hermanos. Yo no sé por qué razón. Mis papás llegaron antes de lo esperado. Es más, creo que ni se habían ido. Se regresó mi papá. Obviamente, yo creo que usted entienda que para agarrar un camión, en aquel tiempo donde vivíamos, había que caminar un buen tramo, hermanos. Como aquí. Sería como vivir en Maravillas y venir a agarrar el camión que va a Irapuato. Entonces yo creo que mi papá había llegado allá a la estación de las peceras y dijo, se me olvidó, y se regresó, hermanos. Como yo tenía el estéreo a todo volumen, yo no oí cuando entraron. Ya cuando acordé tenía yo a mi papá aquí atrás de mí, hermanos. ¿Te crees muy grande para escuchar esa basura? ¿Te crees muy adulto? Hermanos, unas palabras vulgares, hermano. Lo menos que le puedo yo decir de los temas de la música, temas sexuales abiertos de la música. Pero para aquel entonces eran el escándalo, hermanos. No se me olvida cuando vi a mi papá ahí recargado en la columna donde yo estaba, hermanos, con el estéreo todo volumen, estaba mi papá siguiendo. Y sus palabras, con que muy grandecito para oír esta basura. Nada más vi cuando se sacó el cinto, hermanos, y me dio una cintariza. Me quitó mi cassette de Control Machete. Todavía no sé si lo tiraron, si lo rompieron, si está guardado. Yo ya ni me animo, hermanos, a mis 30 y muchos años de edad, preguntarles qué le hicieron a mi cassette de Control Machete. Te puedes esconder de tu papá y de tu mamá, pero de Dios no. Y todo lo que tú siembres lo vas a cosechar. Fumas, te drogas, ves pornografía escondidas. Dios dice, no te engañes. De Dios no te vas a burlar. ¿En qué pecado anda usted, hermano? Está sembrando mal. El sufrimiento, el dolor son consecuencias de una mala siembra. Siembra para tu carne y vas a recoger, hermano. Si siembras una semilla de aguacate, vas a tener un arbolito de aguacates. Cuando madure el árbol, vas a poder comerte un buen guacamote. Pero Pablo dice, si tú siembras pecado, tarde que temprano va a venir la consecuencia de tu pecado. Mira Romanos capítulo, ya ni sé, 6, hermano. Romanos 6, 23. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga, el sueldo que vas a tener por pecar, tarde que temprano será la muerte. Pregúntale al alcohólico que se muere de cirrosis. Pregúntale a esa gente que por causa de su pecado adquiere una enfermedad de transmisión sexual. Pregúntale a esos jóvenes que andan todos flaquitos, ya flaquitos, hermano, sin razonamiento, ya no tienen lucidez. Les preguntas algo y parece que se quedaron en el avión, hermano. Y si no me crees, cuando quieras, vamos al anexo. Mano, todavía me ha acompañado al anexo. Ahí hay jóvenes, hermano, que parece que están escuchando bien la predicación, hermano. Y empiezan a reírse de la nada. Y uno piensa que se están burlando de uno o de la predicación. Pero luego ya te das cuenta que ellos ya no razonan. Ya no tienen mente. ¿Por qué? Porque sembraron mal. Abusaron de las drogas y ahora, hermanos, sufren ellos y sufre su familia. Así que, hermanos, una de las razones del sufrimiento, pues es la desobediencia, es el resultado de una mala cosecha, sembrar para el pecado. Otras veces, dice aquí, es la acción disciplinaria de Dios. Quien paternalmente, escucha esta palabra, paternalmente trata de corregir a su pueblo. La razón, hermanos, que mi papá me agarró a cintarazos
Cuando yo estaba escuchando al Control Machete, yo no lo entendía en ese momento, pero estaba buscando algo bueno para mí, hermano, estaba buscando un beneficio para mi vida. Tú como hijo no entiendes por qué tu papá te pega, por qué tu papá o tu mamá te disciplina. Tú no lo entiendes ahorita, pero lo entenderás después. Mira Hebreos 12. ¿Por qué sufrimos? Número 1, por desobedecer a Dios. Número 2, por sembrar en el pecado. Número 3, dice aquí, hermanos, versículo 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como un hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se te deja sin disciplina, escucha bien esto, de la cual todos han sido participantes, entonces eres bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, dice la palabra de Dios, para que participemos de su santidad. Vamos a leer hasta el 11, hermanos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mire, Dios dice que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y Dios dice, yo soy un padre y te disciplino como si fueras mi hijo. ¿Por qué sufrimos? Muchas veces es porque Dios nos está disciplinando. Por nuestra desobediencia, por sembrar en el pecado. Otras muchas veces es Dios castigándonos. Yo pienso en mi papá, hermanos. Por ejemplo, esa ocasión que me agarró a cintarazos. En ese momento yo no me puse a brincar de gusto. Estaba brincando de dolor y de tristeza, porque me estaba dando, pues ahora sí, como dicen allá en Monterrey, una buena friega, ¿verdad? Se me quitaron las ganas de escuchar, hermanos, la música esa que yo escuchaba. Pero pasó el tiempo. Y a mis 18 años, alguien me dijo, hay un castigo por el pecado y se llama el infierno. Hermanos, como yo sabía lo que es el castigo, cuando me dijeron, ¿quieres irte al infierno? Yo dije, yo no quiero castigo. Pero aquellos que nunca fueron castigados por sus padres, es más difícil. Ahora, todo es de voluntad de Dios, ¿va? Dios puede convertir, hermanos, hasta las piedras en pan. Así que no pierda la esperanza. Si usted tiene un hijo, va, que es rebelde, con el que usted batalla, una hija con la que está usted sufriendo, ore por él, ore por ella. Y si usted tiene hijos pequeños, disciplínelos. Porque la enseñanza bíblica es que Dios, como un buen padre, nos disciplina a sus hijos. Mire, hay muchas cosas que a veces yo quiero hacer, que Dios dice, tú no puedes hacer eso. Y si yo lo hago, viene la vara de parte de Dios. Y sabe, hermanos, ya estoy tan ejercitado en esto, que yo ya aprendí a discernir, yo ya sé cuando es un castigo. No, ya sé, yo hasta me la sé, va. Lo hago y digo, a ver de dónde va a venir la vara, va. Pero Dios ha tenido misericordia de mí y no me ha destruido, hermano. Porque Dios puede. Mire, el Señor Jesús dijo, no temas a los que matan el cuerpo. Nada más después pueden hacer, temer a aquel
que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. Hablando del Padre, hermanos. Y aquellos que fuimos disciplinados cuando éramos niños, no batallamos para entender lo que es el castigo de Dios y el castigo del infierno. Y dijimos, ahí muere. Yo creo que por esa razón está usted aquí, porque no quiere ir al infierno. Y no es que por venir no vayas a ir allá, para no ir al... Mira, estamos viendo las mañanas, ¿verdad? Estas mañanas hemos estado aprendiendo cómo tener una buena relación con Dios. Número 1, reconoce tu pecado. Número 2, entiende que tu pecado te separa de Dios y te lleva al infierno. Número 3, entiende que para ir al cielo tienes que arrepentirte de tu maldad. Número 4, entiende que Dios es un Dios de amor y te ama. Murió por ti en la cruz para salvarte del castigo del infierno. Eso fue lo que digo esta mañana. Abre tu corazón a Jesús. Ahora, muchas veces sufrimos y es cuando nos preguntamos por qué, hermano. Yo creo que esta es cuando nos preguntamos por qué. Y vamos a ver, hermano, ¿verdad? 1 Pedro 1, del 5 al 7. 1 Pedro 1, del 5 al 7 dice, hermanos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Déjame ver si estoy bien en la lectura. Sí. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis. Os alegramos en la salvación. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Mira, hermano, aquí no habla de desobediencia, no habla de mala siembra, no habla de disciplina. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Miren, Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe, hermanos. Pregúntele al fiel Job. Y habéis ya olvidado la paciencia de Job, ¿verdad? ¿Cómo era Job? Perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Y de repente, en un solo día, perdió su riqueza, perdió sus hijos, perdió todo lo que él tenía, en un solo día. Y hermanos, después, yo creo que, no sé si al siguiente día, unas horas después, una semana, él pierde su salud. Entonces, ¿verdad? Job sí, hermano. Yo no, pero Job sí. Job sí podría decirle a Dios, Señor, ¿por qué? Porque él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense que Dios diga que un hombre era perfecto, hermanos. Recto, temeroso de él, temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, Job perdió todo, hermanos, y no añadió a Dios despropósito alguno. Al contrario, hermanos, una de las joyas más bonitas del libro de Job, no le voy a dar el pasaje como tal, pero la Biblia dice que Job en una ocasión dijo, me probará y saldré como el oro. Usted compra un anillo de 4,000 pesos, 5,000 pesos, lo lleva a un joyero y si sabe qué, chéqueme este anillo, a ver si es original. O es más, vamos a hacer así diferente, ¿va? Porque es lo que yo he visto. Dice, hágame un dije, hágame un anillo de otra forma, haga unos aretes para mi esposa. Entonces este hombre, hermanos, agarra el anillo de oro y lo pasa por el fuego. ¿Sabe que el fuego le quita las impurezas al oro? Lo que no es oro, hermanos, el fuego lo quita. Y así usted y yo, hermanos. Dios a veces nos permite sufrir para probar nuestra fe. A veces es eso por la desobediencia.
A veces es por una mala siembra. A veces es la disciplina del Señor. Otras veces, hermanos, es Dios fortaleciendo nuestra fe. Allí en Romanos 5, del 3 al 5, dice, hermanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, hermano, en vez de ponerse a llorar cuando pasa por pruebas, usted debe considerar lo que Dios está haciendo en su vida. Y más si usted no entiende la razón. Dice, oye, yo me porto bien, voy a todos los cultos, obedezco toda la palabra de Dios que puedo, hago oración todos los días leo mi Biblia, me aparto del pecado. ¿Por qué me pasaría esto? Y es Dios, ¿verdad?, probando tu fe. A Pedro, hermano, el apóstol, Jesús le dijo un día, a ver, Pedro, Dios te ha pedido para zarandearte, mas yo he rogado que tu fe no falte. ¿Sabe que Pedro reprobó, hermano? Sin embargo, el Señor le tuvo compasión y luego se me olvida la palabra, ¿cómo es? Lo restituyó, hermanos, a su posición. Cuando le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces, hermano. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. Y 3 veces Jesús le tuvo que preguntar a Pedro, ¿me amas? Pedro se sintió avergonzado y lloró porque Pedro sabía por qué Jesús le decía eso, hermano. Porque él había faltado a la fe. Ahora, otra pasaje que me gusta a mí de Pedro, hermanos, es cuando él empieza a caminar sobre el agua y su fe flaquea. Cuando vio el fuerte viento, las pruebas, el dolor, el sufrimiento, hermanos, lo podemos representar así, se empezó a hundir, hermanos. Y Pedro, cuando empieza a hundirse caminando sobre el agua a un lado de Jesús, le dice, Señor, sálvame que perezco. Y Jesús va, lo toma de la mano, lo sube y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Lo bueno que el Señor siempre está ahí para darnos su mano, hermanos. Y eso es lo que dice aquí, hermanos, que siempre tenemos esperanza en Cristo Jesús. Ningún cristiano debe de sorprenderse cuando es sometido a diversas pruebas. Hermanos, si algo le prometió Dios al cristiano es pruebas y sufrimiento, hermanos. Juan 16:33. Dice Jesús, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Mire, hermano, en el mundo quizás tendrás aflicción. ¿Dice eso? ¿Dice quizás? No, ¿verdad que no? ¿Por qué no están en la Biblia, verdad? Cristo dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, si hay algo que es seguro en tu vida como cristiano, es que un día vas a padecer, un día vas a sufrir. Ahora, ¿por qué? ¿Por castigo? ¿Por prueba? ¿Por desobedecer a Dios? ¿Por sembrar mal? ¿Por vivir en el pecado? La decisión va a ser tuya. Mira otro pasaje, 1 Pedro 4:2, hermano. 1 Pedro 4:2. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En vez de llorar, en vez de estar lamentándote, mira, cuando venga la prueba, en vez de enojarte con Dios y dejar tu fe, gózate. Decía Pablo, me gozaré en mis debilidades, me voy a gozar en las afrentas, cuando se burlan de mí me gozo, cuando tengo sufrimiento en mi cuerpo, dolor, enfermedad, me gozo. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora eso aplica, ¿sabes para quién? Para que cuando el que siente dolor se refugia en el Señor.
Hay muchos que se ponen tristes, hermanos, por lo que están pasando y se quitan la vida. Hay muchos que se ponen tristes por lo que están viviendo, por el sufrimiento, y reniegan de su fe, abandonan su fe en el Señor. Pero hay otros que el dolor y el sufrimiento los hacen que se agarren de Cristo. Y se agarran de Jesús. Y dicen, voy a permanecer en el Señor. Venga lo que venga. El Señor sabe lo que hace y lo que Él hace es bueno. Ahora, también debemos de saber, hermanos, que si nos gozamos es porque aún en las mayores adversidades, aún los mayores sufrimientos, hermanos, las mayores catástrofes están bajo el control de Dios, hermanos. Vamos a ver 1 Corintios 10:13, hermanos. Tengo muchos versículos, pero si los digo todos, pues no vamos a acabar hasta las 12 de la noche. Y yo creo que ustedes se quieren ir pronto, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, 1 Corintios 10:13. Dice la palabra de Dios, hermanos. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Mira, Dios dice que no te va a probar más de lo que tú puedes aguantar. Alguien dijo una vez que las mayores pruebas Dios se las da a sus mejores soldados. Pero la realidad es que todos sufrimos. Mira, el 16 de octubre del 2020, ¿fue 2020, claro? Estaba yo, no dormí por 3 noches. El 16 de octubre, hermanos, tenía yo un miedo tan terrible, hermanos. Estaba paralizado en mi cama. Yo no entendía por qué. Pero estaba ahí, hermanos. Decía, si no puedo dormir, me voy a parar. Pero me quería parar y no podía, hermanos. Estaba muy cansado para pararme, pero no estaba lo suficientemente cansado para poder dormir. Eso me desconcertaba. Me llené de temor, hermanos. ¿Qué me está pasando? Sí, yo, ¿qué para que me voy a ir hoy? Mire, suena un poquito atrevido lo que voy a decir, pero para poder hacer del baño, mi esposa tenía que acercarme un recipiente, hermanos. Yo pensaba que eso nomás le pasaba a personas mayores de edad. Le estoy compartiendo algo bien personal. Me preguntaba, ¿por qué? Ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Pues el Señor me dio chance y me pude sobreponer a eso. Está relacionado con el alta presión y el mal manejo de emociones. Y usted sabe, 2020 fue difícil porque que si abre la iglesia, que si cierra la iglesia, que no prediques en las calles, que no visites a los hermanos, y el gobierno nos estaba hable y hable a cada rato, hermanos. Para mí fue difícil y me enfermé. Creo que fue, no estoy seguro, pero si fue el 16 o 17 de octubre, fue un domingo. El sábado, por amanecer el domingo, yo estaba en cama, no pude predicar, hermanos. Todos vamos a sufrir, hermanos. Usted probablemente se ha enfermado, usted posiblemente ha estado en una situación que no comprende, ha pasado por consecuencias del pecado, pero debemos de saber que una de las mayores adversidades, Dios tiene el control, hermanos. Dice aquí que Dios no nos va a dejar sufrir más de lo que podemos soportar. Mira, vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver el ejemplo de Job, hermanos, allá en Job, capítulo 1. Y de forma rapidita, hermanos, porque hay otro pasaje que quiero que veamos. Job, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Dios. Dios tuvo que darle permiso al diablo para que hiciera sufrir a Job. Pero, hermanos, también debemos de saber que todo es dirigido, si todo está bajo la mano de Dios,
es dirigido para nuestro eterno enriquecimiento moral conforme al propósito divino. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Hacernos más santos, que nos apartemos más del pecado, que nuestra fe sea mayor, que confiemos más en el Señor. Romanos 8:28, hermanos. Este pasaje es muy conocido dentro del cristianismo. Es básico, hermanos, para nuestra vida cristiana. Romanos 8:28 dice, y sabemos, debemos de saberlo, debemos estar conscientes, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Segunda a los Corintios 4:17, hermanos. Segunda a los Corintios 4:17. Dice la palabra del Señor, hermanos, ahí. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, como el cuerpo físico, son temporales, pero las que no se ven, el alma, son eternas. Mi hermano, mi hermana, lo más impresionante, escúcheme bien, ya vamos a terminar, hermano. Lo más impresionante del testimonio bíblico es que Dios mismo ha penetrado en la esfera del sufrimiento. Lo hizo objetivamente en la persona de Jesucristo, el siervo doliente, ¿verdad? Lo hizo ahí en la humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no sé si todos llegaron, yo creo que no todos llegaron, pero leímos Isaías 53. Los niños, en un hogar católico, generalmente un hogar católico tienen un Cristo crucificado. Y ahí estaba una cruz con un mono que según es Jesús. Una coronita, unas manchitas de sangre. Pero Isaías dice, hermano, bueno, el niño le pregunta a la mamá, ¿y por qué está así? Y la mamá dice, es que murió por nosotros. ¿Y por qué? Para salvarnos del pecado. Pero luego ves tú Isaías 53 y Isaías dice, quedó irreconocible. Isaías dice que él fue molido, hermanos. ¿Te imaginas? Cuando vas tú, ¿verdad? ¿Es el baño de hombres el otro, Pablo? Ese es el de hombres. Vamos a determinarlo de una vez, hermanos. Todavía no se lo pongo, pero ese es el de hombres, por favor. Hermanos, ¿qué le decía? ¿Se me fue la onda? Sí. Hermano, te ponen a un Jesús ahí en la cruz. Dice, mira unas gotitas de sangre. Dice la Biblia que fue destrozado, hermanos. Molido por nuestros pecados, hermanos. Fue desfigurado. Dice, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Uno podría ver la persona de Jesús después de la crucifixión, hermano, y uno quedaría horrorizado. Uno diría, wow, qué terrible lo que pasó al Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, ahí en Isaías 53, lo leas en tu casa porque lo leímos al principio, no lo busques ahorita. Se nos dice que Él sufrió el dolor, hermanos. En el versículo 11, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando Él haya muerto, hermanos, y resucitado, iba a ver el fruto de la aflicción de su alma. Aflicción, hermanos, de su alma. ¿Sabe qué está diciendo ahí Isaías? Que el Señor, vamos a Isaías 53, no puedo dejarlo así nomás. Allá en Isaías 53, vamos a ver unas palabras rápidamente. Y mire, hermano, casi desde el principio, ¿verdad? Vamos a Isaías 53:3. Y no los vamos a leer todos, hermanos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Mire, hermano, varón de dolores. Jesús experimentó el dolor. Vamos más adelante, hermanos.
Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Versículo 5, hermanos. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Lean el 7, hermanos. Vamos a leer el 10 y 11, hermanos. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Lean el 11, hermanos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Sabe que un pasaje en la Biblia dice que para poder comprendernos, Él tuvo que dejar su trono y su gloria? Para poder sentir lo que tú sientes, Él tuvo que dejar su trono y su gloria, humillarse, tomando forma de hombre. Te voy a recomendar, ya esto lo lees en tu casa, lee el capítulo 2 de Filipenses. En tu casa léelo. Yo quiero que pienses en eso que te estoy diciendo. Él participó de carne y de sangre. Tuvo un cuerpo humano, tuvo un cuerpo de hombre. Piensa en ello, hermano. Jesús sintió hambre. Yo creo que todos hemos padecido hambre. Al menos yo me acuerdo mucho de una escena, se las he platicado. De un día que mamá abrió una latita de atún. Y luego la dividió en 3. Y me dio una porción a mí, una a mi hermano Gustavo, una a mi hermano Guillermo. Y luego ella se fue. Entonces yo me fui detrás de ella, a donde ella se había ido, a un cuarto atrás en la casa. Digo, mamá, ¿y por qué no vas a comer tú con nosotros? Y mamá estaba llorando, hermano. Y mamá dice, coman ustedes, hijo. Yo no tengo hambre. Más tarde comprendí, hermanos, que lo que teníamos para comer todo aquel día, y quizás toda esa semana, era una latita de atún. Yo me acuerdo mucho, hermanos, ver a mi mamá llorar, porque no teníamos para comer. Jesús padeció hambre. Ahora, hermanos, no solamente padeció hambre, hermanos. En su cuerpo humano Él sintió el dolor. ¿Sabes que Él te comprende? Él sabe por lo que estás pasando. A lo mejor tu esposo no. Tu esposo dice, ya mujer, aliviánate. Somos bien chistosos, hermanos. Mi esposa se me puso mala la semana pasada. Le dijeron que su mamá tenía COVID allá en China, Nuevo León. Es China, Nuevo León, hermanos, Está aquí en México, allá más arriba, a unas 15 horas de aquí. Pero dijeron a mi esposa que su mamá tenía el COVID, hermanos. Y mi esposa, se me desanimó. Y se me puso mal. No sé si originado a eso, se me puso mala lunes y martes. Y yo digo que fue parte, hermanos, de eso, que la noticia le cayó así como una bomba. Ahora, gracias a Dios, hermanos, el domingo en la noche le dijeron que siempre no, pero esas noticias te caen pesadas. Créanme, cuando me dijeron a mí que le iban a mochar a mi papá 4 dedos de su pie, para mí fue difícil, hermanos. ¿Tú no crees que yo estaba contento, hermano? Yo estaba preocupado. Y si no atienden bien a mi papá y si no le atienden esa herida, le van a tener que cortar más parte de su pie. Necesitábamos 30,000 pesos para la operación, hermanos. Una necesidad. Lo bueno de todo eso es que Jesús sintió el dolor y Él sabe cuando sufrimos. Pero Él usa el dolor en nuestro beneficio, hermanos. Estamos participando en los padecimientos de Jesús. Y Él participó de nuestro sufrimiento. ¿Sabe que el dolor como cristiano es más llevadero?
La gente que no cree en Dios, o la que dice creer en Dios, pero no le creen, sufre de una forma más terrible que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos ir a Él y decirle, Señor, estoy sufriendo. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros se llama el Consolador. Trae un consuelo inexplicable desde adentro. Así que el día de hoy yo quise compartirte estos datos que vimos para que revises tu vida. ¿Estás sufriendo? Que no sea por desobedecer a Dios. Que no sea porque estás sembrando mal, viviendo en el pecado. Que no sea por disciplina del Señor, hermanos. ¿Por qué te disciplina el Señor? Porque te estás portando mal. Que si sufres, sea porque Dios está probando tu fe. Que si sufres, es porque tú, ¿verdad?, estás siendo perfeccionado. Yo no sé usted, pero a mí me trae consuelo, hermanos. Saber que Dios comprende mi dolor. ¿Sabes tú que Dios comprende tu dolor? Si no lo sabías, déjame te lo digo. En el huerto de Getsemaní, si no me equivoco, era ahí en el huerto de Getsemaní, la noche que lo arrestaron, con esto termino, porque si tú estás viendo el relojito y si ya se pasó el pastor, ¿verdad? Dice que el sudor de Jesús era como grandes gotas de sangre. Y uno dice, eso no puede ser posible, ¿quién va a sudar sangre? Médicamente, hermanos, eso tiene su nombre. Y esas gotas, ese sudor de sangre, ocurre cuando la persona está siendo expuesta a un estrés, por qué decir, a un gran estrés, a una gran angustia. Estaba tan angustiado el Señor Jesucristo, humanamente hablando, estaba sufriendo tanto estrés, hermano, la palabra es nueva, pero se entiende que hasta su sudor eran gotas de sangre. Él pasó por la angustia. Así que tú no le puedes platicar nada. Lo que tú puedes hacer es decirle, Señor, ayúdame en la angustia. Pero no le digas, Señor, mira qué angustiado estoy. Mejor dile, Señor, ayúdame en esta angustia, en este dolor, en este sufrimiento. Porque lo que Dios quiere que sepas hoy es que Él sabe, conoce tu dolor. Te voy a pedir que cierres tus ojos, vamos a orar.